Vamos a comenzar con la clase número 8. Hoy vamos a ver el siguiente ejemplo. Ya terminamos de revisar todos los componentes que se pueden añadir al ciclo básico de compresión de vapor para mejorar ciertos aspectos. Así que vamos a hacer un ejercicio con un subenfriador y un evaporador inundado. Dice lo siguiente. Un sistema de refrigeración con freón 12 tiene 12 evaporadores. El primero funciona a menos 12 grados centígrados y es alimentado por un subenfriador de líquido que opera a 4,5 grados centígrados. El líquido subenfriado alcanza una temperatura de 26 grados centígrados. El otro evaporador es de tipo inundado y se utiliza para una aplicación de menos 2 grados centígrados. Ese término para una aplicación hace referencia a la temperatura de diseño. Bien, ambos evaporadores tienen la misma capacidad. El sistema tiene dos compresores en serie. Si el flujo másico que pasa por el compresor de alta es de 3 kilogramos por minuto, determine la capacidad en los evaporadores y el coeficiente de operación. El condensador funciona a 40 grados centígrados. El diagrama del ciclo quedaría así. Nos dice que hay un evaporador que está alimentado por un subenfriador de líquido, ¿okay? Y el subenfriador funciona a 4,5 grados centígrados. Y nos dice también que tenemos un segundo evaporador que tiene una temperatura de aplicación de menos 2 grados centígrados, es decir, va a funcionar también a 12 grados centígrados, a menos 12 grados centígrados. Recordemos que la temperatura de diseño, la temperatura del evaporador, perdón, es igual a la temperatura de diseño menos 10 grados centígrados. Nos da el flujo másico en el compresor de alta. Eso era un término que creo que no les había mencionado hasta esta clase, pero es importante porque a veces solamente los mencionan así. El compresor de alta es el que comprime a alta presión. En este caso, el que va a comprimir hasta la presión del condensador. El que comprime hasta una presión más alta. Y el de baja, por defecto, el que trabaja con presiones más bajas en el sistema. Y también nos dice que la capacidad de ambos evaporadores son iguales, perdón. Nuestro diagrama presión-entalpía quedaría así. El líquido saturado seco que sale del condensador se divide en 2 y en 3. Está en el mismo estado, pero el flujo másico se divide. Por eso están graficados en el mismo punto el 1, el 2 y el 3. Están en el mismo estado, pero con distinto flujo másico. El estado 2' intercambia calor con el líquido de este subenfriador y se subenfría hasta una temperatura que nos da el enunciado. Recordemos que las transmisiones de calor se tienen que graficar con una línea roja y con una flechita indicando hacia dónde está yendo el refrigerante luego de intercambiar calor, hacia qué estado. En este caso se está subenfriando. Ese líquido subenfriado se expande e ingresa al evaporador, donde se evapora y sale como vapor saturado seco. El líquido, la parte del refrigerante que ingresa a la válvula, se expande hasta el estado número 4 y se separa en líquido saturado seco y en vapor saturado seco. Ese líquido saturado seco intercambia calor con el refrigerante que se está subenfriando. Por eso también la flecha roja que indica que ese líquido se está transformando en vapor. Bien, ahora el otro punto de separación sería el estado 3. El estado 3 ingresa a una válvula de expansión y se expande hasta el estado 9. Ingresa al separador total, se separa en líquido y en vapor. Ese líquido saturado seco ingresa al evaporador y sale como vapor saturado seco, se vuelve a mezclar
en el separador y continúa hasta mezclarse con el vapor saturado seco que sale del evaporador 1. Se pueden mezclar porque están a la misma presión. Recordemos que el enunciado decía que ambos funcionan a menos 12 grados centígrados. Entonces van a estar a la misma presión porque están a la misma temperatura. Se mezclan, ingresan al compresor como el flujo 13. El compresor comprime isotrópicamente hasta el estado 14. El estado 14 está a la presión intermedia porque hay todavía una parte del refrigerante que tiene que mezclarse para continuar la compresión. Esa parte del refrigerante que está a la presión intermedia es el vapor que sale del subenfriador, que sale por la parte de arriba del subenfriador. Se va a mezclar con el flujo que sale del compresor de baja, dando un estado intermedio, el estado 15. Ingresa al compresor, se comprime isotrópicamente hasta la presión del condensador, ingresa al condensador y se repite el ciclo. Ese sería el diagrama presión-entalpía para este ciclo. Siempre hay que poner esta línea roja con la flecha indicando la transferencia de calor, eso es importante. Los efectos refrigerantes, el efecto refrigerante 1 sería la entalpía 8 menos la entalpía 7. El efecto refrigerante 2 sería la entalpía 12 menos la entalpía 11. El trabajo de compresión 1, la entalpía 13 menos la entalpía 14. Y el trabajo de compresión 2, la entalpía 15 menos la entalpía 16. Nuestro coeficiente de operación sería en el denominador el efecto refrigerante por su respectivo flujo másico y en el denominador los trabajos de compresión por el flujo que circula por cada compresor. Para el estado 1 tenemos la temperatura a la que funciona el condensador, es 40 grados centígrados. Sabemos que del condensador sale el líquido saturado seco. Con eso ingresamos en la tabla y determinamos la entalpía 1. La entalpía 1 recordemos que es igual a la 2 y a la 3 porque es el mismo estado pero con diferente flujo másico. La presión del condensador sería 9,86. Para el estado 2 tenemos la temperatura hasta la que se subenfría el líquido, sería el estado 2'. Así lo marcamos en el ciclo. Para el estado 2' tenemos la temperatura a la que se subenfría el líquido, es 26 grados centígrados, y con eso encontramos la entalpía de saturación del líquido, aunque sea un líquido subenfriado, en este caso usamos esa aproximación porque no tenemos tabla de líquido subenfriado, pero es muy cercano el valor, por eso se utiliza esa aproximación. La entalpía sería 14,64. La entalpía del estado 4 sería igual a la entalpía 1 porque es después de una válvula de expansión, entonces la entalpía se mantiene constante. El estado 5 es un vapor saturado seco a la temperatura intermedia, a 4,5 grados centígrados. Es la temperatura a la que funciona el subenfriador. Entramos a tabla, ubicamos la entalpía de vapor saturado seco con esa temperatura y nos da 45,23. También leemos el dato de la presión, porque lo podemos utilizar más adelante. Es 3,63. Para el estado 6 también tenemos la temperatura, es la temperatura intermedia, y el título de calidad de 0. Con la temperatura leemos la entalpía del líquido saturado seco, 9,59. La entalpía del estado 7 es igual a la entalpía del estado 2' porque también es un proceso
después de una válvula, es 14,64. Para el estado 8 tenemos la temperatura a la que funciona el evaporador, es menos 12 grados centígrados, y tenemos el título de calidad que es 1. Con la temperatura ubicamos la entalpía de vapor saturado seco, es 43,51. También ubicamos la presión a la que funcionan los evaporadores, es 2,06. El estado 9 es después de una válvula de expansión, entonces la entalpía 9 va a ser igual a la 1. En realidad el flujo que ingresa a la válvula de expansión 9 es el 3, pero como el estado 3 es igual al 1 y encontramos la entalpía 1, por eso puse directamente 1, pero es lo mismo. La entalpía 10, 12 y 13 van a ser igual a la 8 porque todos esos puntos están en el mismo estado, en vapor saturado seco. Entonces esa entalpía era 43,51. Para el estado 11 tenemos la temperatura, es un líquido enfriado, un líquido saturado, perdón. La entalpía sería 5,93. Encontramos la entropía del estado 13 porque nos va a servir para definir el estado 14. El estado 13 ingresa al compresor, entonces como la entropía se va a mantener constante, la encontramos con la temperatura. La temperatura de 13, del estado 13, recordemos que era menos 12. Entonces, para definir el estado 14 tenemos la entropía y la presión hasta la que se va a comprimir, es la presión intermedia, 3,63. Entramos al diagrama presión-entalpía, ubicamos el estado 13, que está a la presión de 2. Ubicamos la línea de entropía constante hasta la presión intermedia, hasta 3,63, y ahí estaría el estado 14. Nuestra entalpía 14 sería aproximadamente 46. Bien, el estado 15 es la mezcla entre el estado 14 y el 5. El estado 14 es un estado recalentado y el 5 un vapor saturado. El enunciado nos da el flujo másico que ingresa al compresor de alta, entonces nos da el flujo másico 15. Pero con ese dato no podemos encontrar la entalpía 15 porque desconocemos los otros flujos másicos. El 14 y el 5 no los conocemos. Entonces vamos a ver qué otros datos nos da el enunciado. El enunciado nos dice que las capacidades en los evaporadores son iguales. Entonces recordamos a qué era igual capacidad, era igual a flujo másico por efecto refrigerante. Entonces nos está diciendo que el flujo másico 7 por el efecto refrigerante 1 es igual al flujo másico 11 por el efecto refrigerante 2. Nosotros podemos ya encontrar esos efectos refrigerantes porque ya tenemos las entalpías. Entonces los calculamos. Serían 28,87 y 37,58. Entonces lo que podemos encontrar es una relación entre esos flujos másicos. En este caso, yo encontré la relación sobre el flujo másico 11. Es 1,302. Hacemos un balance de masas para el ciclo en general. El flujo másico 1 es igual al 15 e igual al 16 y es igual a 3 kilogramos por minuto, ¿no? Eso nos lo dice el enunciado. El flujo másico 2' va a ser igual al flujo másico 7 y al flujo másico 8. El flujo másico 11 es igual al flujo másico 12. El
flujo másico 13 es la suma entre el flujo másico 8 y el 10. El flujo másico 13 es igual al flujo másico 14. Y el flujo másico 15 es igual a la suma entre el flujo másico 5 y el 14. Si nosotros observamos, el flujo másico 15 está en función del 14 y el 5. El 14 es igual al 13 y el 13 está en función del 8 y del 10. Entonces vamos a hacer un balance en el separador total y en el subenfriador para encontrar alguna relación de flujos másicos que nos relacione el flujo másico 10 y el 5, que los desconocemos, y el 8 también, para llegar hasta el flujo másico 15, que es el que nos interesa, o hasta esa ecuación, porque el flujo másico 15 sí lo tenemos. Entonces hacemos un análisis al separador total. Tiene 2 entradas y 2 salidas. Las entradas son el flujo másico 13 y el 12, y las salidas el flujo másico 10 y el 11. Hacemos un balance de energía. Y si nosotros observamos, el flujo másico 12 es igual al 11. Entonces podemos reemplazar el flujo másico 12 por 11. Y el flujo másico 13 es igual al 10. Reacomodamos la ecuación para poder factorizar. Factorizamos y ponemos todo sobre el flujo másico 11. Porque recordemos que ya tenemos un valor que está sobre el flujo másico 11, que es el flujo másico 7. Entonces vamos a tratar de poner todos los flujos másicos sobre el flujo másico 11. En este caso nos da 1,464. Bien, el flujo másico 13 es la suma entre el 8 y el 10. Nosotros dividimos entre el flujo másico 11 y nosotros ya tenemos estos dos valores, el flujo másico 8 sobre el 11, ya sabemos cuánto es, porque nosotros encontramos el valor del flujo másico 7 sobre el 11, que viene a ser lo mismo, porque el flujo másico 7 es igual al 8. Y acabamos de calcular el valor de la relación entre el flujo másico 10 y el 11. Entonces podemos hallar la relación entre el flujo másico 13 y el 11. Es 2,766. Y a la vez es igual a la relación entre el flujo másico 14 y el 11, porque el flujo másico 13 es igual al 14. Entonces solo nos faltaría hallar la relación entre el flujo másico 5 y el 11. Para eso vamos a hacer un análisis en el subenfriador. El subenfriador, según nuestra frontera termodinámica, tiene una entrada y dos salidas. La entrada es el flujo másico 2 y la salida es el flujo másico 2' y el flujo másico 5. Hacemos el balance de energía. Reemplazamos el valor del flujo másico 2, que es equivalente a la suma entre el flujo másico 2' y el flujo másico 5. Reacomodamos la ecuación para poder factorizar. Aquí vamos a dividir todo entre el flujo másico 11. ¿Por qué? Porque nosotros ya encontramos la relación entre el flujo másico 2 y el 11. Entonces al dividir toda la ecuación entre el flujo másico 11, vamos a quitar una incógnita de nuestro sistema de ecuaciones. Dividimos entre el flujo másico 11 y podemos despejar el flujo másico 5, la relación entre el flujo másico 5 y el 11, que es la única que desconocemos en esta ecuación, la única relación que desconocemos en esta ecuación. Calculamos y nos da 0,1521. Bien, volviendo al flujo másico 15, recordemos que era la suma entre el flujo másico 5 y el 14. Lo dividimos entre el flujo másico 11, dividimos esa ecuación, porque nosotros ya tenemos la relación entre el flujo másico 5 y el 11, y la relación entre el flujo másico 14 y el 11.
Entonces, encontramos la relación entre el flujo másico 15 y el 11. Hacemos un balance de energía, dividimos también entre el flujo másico 11 y despejamos la entalpía 15, porque ya tenemos todos los valores de estas relaciones de flujos másicos. La entalpía 15 nos da 45,96. Para determinar la entalpía 16 tenemos que utilizar el diagrama presión-entalpía. La entalpía 16 llega hasta la presión del condensador, perdón, el estado 16 llega hasta la presión del condensador 9,86. Al compresor ingresa el estado 15, entonces ubicamos en el diagrama el estado 15. Con su entalpía, que es casi 46, y con su presión, que es 3,63. Ahí estaría el estado 15. Trazamos una línea aproximada de entropía constante hasta la presión de 9,86. Y ahí estaría el estado 16. Ya podemos leer la entalpía, que es aproximadamente 50. Bien, el enunciado nos pedía encontrar la capacidad en los evaporadores y el coeficiente de operación. Vamos a encontrar la capacidad en el evaporador 1, que al encontrarla ya estaríamos encontrando la capacidad en el otro evaporador. Recordemos que el efecto refrigerante 1 era 28,87. Para encontrar esa capacidad vamos a utilizar el valor del flujo másico 15 que nos da el enunciado. Recordemos que la relación entre el flujo másico 15 y el 11 era 2,91. Entonces lo que vamos a hacer aquí es despejar el flujo másico 11 de esta igualdad, para encontrar el flujo másico 11 y después reemplazarlo acá para encontrar el flujo másico 7, que es el que necesitamos para la capacidad. Entonces encontramos el flujo másico 11 es 1,028. Ya podemos encontrar el flujo másico 7, que sería flujo másico 11 por ese valor, por la relación entre el flujo másico 7 y el 11. El flujo másico 7 es 1,338. Con eso ya podemos calcular la capacidad, multiplicando ese flujo másico por el efecto refrigerante. Entonces la capacidad en los evaporadores va a ser de 38,64 kilocalorías por minuto. Esto está en kilocalorías por minuto. Y para el coeficiente de operación, ese era nuestro coeficiente de operación. Vamos a poner todo sobre el flujo másico 11. Vamos a dividir entre flujo másico 11. Nos quedaría así. Flujo másico 7 sobre el flujo másico 11. Flujo másico 11 sobre el flujo másico 11 se simplifica y queda en 1. Y las demás relaciones ya las tenemos. Calculamos los trabajos de compresión. El trabajo de compresión de baja era la entalpía 13 menos la entalpía 14. Nos da menos 2,49. Y en el compresor de alta era la entalpía 15 menos la 16. Nos da menos 4,04. Y con eso calculamos el coeficiente de operación. Es 4,02. Bien, ahí termina el ejercicio. Quería hacer ese ejercicio por hoy. No sé si tienen alguna duda.